Simboliza una inspiracional historia de lucha, es representante de una cultura del esfuerzo, es exponente y promotor de la cultura totonaca, ha participado como candidato a diputado y presidente municipal, fue diputado federal suplente, ha representado a México en distintas ocasiones, la primera en el Festival Multicultural celebrado en Canberra, Australia, en 2004 y en 2010 en el Seminario Internacional de Partidos Políticos y ONGs, en la Academia Internacional para Líderes en Alemania, de igual forma en Perú y en Cuba. Hoy, en Interview, un espacio donde la persona es primero, nos visita en nuestra casa editora Eduardo Carrión Muñoz, el abogado, el administrador, escritor y conferencista. Hola, ¿qué tal, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales? Es para mí un gusto y saludarles nuevamente en esta noche, quien tenemos invitado especial aquí en nuestra casa editora. Nos acompaña el licenciado Eduardo Carrión Muñoz. Él es y ha sido, ha estado en diferentes puestos públicos y sobre todo en la parte educativa. Carrión, me da mucho gusto recibirte en nuestra casa editora. Es un placer para nosotros tener a una persona de la talla en la que te vienes desenvolviendo en nuestro estado de Veracruz y sobre todo en la parte educativa, ¿no? Vemos pues que Eduardo ha escrito 4 libros, Eduardo. Más o menos, ahí vamos. Primero quiero saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través de este canal Elección TV, que es una oportunidad para que haya opciones en la web. Y quiero decirlo con mucha responsabilidad porque muchos nos quejamos de lo que estamos viendo en la internet, pero ustedes están generando contenido y los quiero felicitar por ello. Y efectivamente, pues dentro de mis múltiples actividades personales me ha encantado escribir desde que tenía 14 años, que gané un concurso de composición literaria sobre los símbolos patrios, y a partir de ahí supe que tenía que escribir y no dejar de hacerlo. Yo tuve un sueño, resultado de un trágico sueño después de que mi padre murió, que soñé con mi papá que era un búho y ese búho se despedía de su hijo búho, y lo escribí en un cuento, y siendo gobernador aún el licenciado Miguel Alemán, me publica el gobierno del estado de Veracruz mi primer libro. Tu primer libro. El Paraíso, Eduardo. El Paraíso es un trabajo que me lo edita el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en una honesta y franca aportación de la maestra Elvester, y es un libro que habla sobre, es un relato. ¿Cuál es la misión en tu vida? ¿Qué quieres lograr? Esta onda cuando estás chavo y quieres dar el brinco, ¿no? El Profeta. Profeta, creo que ha superado a Eduardo Carrión. Es el libro más importante de mi vida literaria. Es un libro que me enseñó la ambición en las letras y hacia dónde podíamos ir y cómo poder competir o poder acercarme a un Oscar Wilde, a un Gabriel García Márquez. Y Profeta es un verdadero pasaje histórico de lucha de poder en el momento de la caída de la monarquía absolutista francesa. Eduardo, Educa, el 4º libro, ¿no? El 4º libro, que además se presenta el próximo sábado en la ciudad de Jalapa en una feria de libro. Están todos cordialmente invitados, va a ser por la mañana, todo ahí, toda la mañana. Y bueno, quiero comentarles, Educa es un reto, es una apuesta al futuro, es una manifestación cuando todo el mundo cuestiona el por qué las redes sociales, si la internet, la violencia, los youtubers, los tutoriales, qué es lo que estamos consumiendo de la web. Pero al final es lo que tenemos, es una herramienta tecnológica que ya llegó para quedarse, entonces tenemos que acceder. Y junto con la doctora Gabriela Sodi y Lourdes Balanzó, creamos este libro que tiene que ver con educación, con era digital, con la Agenda 2030, cómo está la historia de México en el tema educativo, cómo está México académicamente frente a Cuba, que es una de las naciones que ha demostrado que su modelo educativo es competente. Y bueno, Educa te invita a resetear. Es decir, reseteemos todos y a través de las interfaces de cada ser humano poder conectar con las inteligencias del ser, cómo nos estamos comportando, por qué sí Corea del Sur, por qué sí Finlandia, por qué sí Canadá, por qué sí Reino Unido y por qué México no puede competir académicamente. Este libro, que nos llevó 2 años y medio de trabajo, es un diagnóstico de una trilogía, si es que esa es la palabra, de una saga literaria sobre
un libro que hace un planteamiento, un manual de cómo se puede ejecutar la inteligencia.com o la inteligencia en la web, y un tercer libro que habla sobre el resultado de la implementación de este modelo en diferentes países como Chile, Perú, Colombia y Cuba, y cómo le decimos a cualquier institución de México, oigan, accedan a un modelo.com. Oye, Eduardo, a mí lo que me llama la atención es tu edad. Tienes 33 años de edad, 33. Eres uno de los personajes académicamente más preparados que tenemos en Veracruz. 3 doctorados en honoris causa. 4. ¿4? 4 y... ¿Qué te digo? Tiene que ver con mucha constancia. Recuerdo cuando estaba más chico cómo nos van macheteando y cómo nos quieren a veces hacer los más inteligentes en el aula, pero también recuerdo cómo era importante la formación integral. Fui un niño muy inquieto. O sea, mi mamá y mi papá ya no puede decirlo, pero mi mamá es testigo de que siempre fui como muy osado en cosas. Una vez que me aviento de la azotea, le dije, mamá, soy Superman. Me dijo, Eduardo, no lo hagas. Y que sí, mamá. Y me amarré una toalla en el cuello, me quedé sin cejas, me rompí la cara, pero aprendí que se podía volar, que se podía ser constante. Estudié la licenciatura en Derecho con mucho esfuerzo, lo digo con mucho esfuerzo, porque lo hice becado, siempre estudié becado. Terminé la licenciatura en otra institución en la Ciudad de México por un tema prácticamente ya necesario, porque siempre estuve trabajando mientras estudiaba. Hice una maestría en administración y bueno, ahorita soy de algún modo candidato para poder estudiar el doctorado en educación digital en una universidad del extranjero, y 4 instituciones del mundo decidieron darme doctorados en diferentes rubros. Para mí todos son importantes. Uno fue en filosofía de la educación por la UDAE, otro fue a través del IMELE, del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, por 10 años de trayectoria, eso ya tiene algunos años, y la Organización Continental de Excelencia Educativa me dio un doctorado en consecuencia de los resultados que entregué como rector de la Universidad Politécnica de Huatusco. ¿Eras rector de la Universidad Politécnica de Huatusco? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues muy sencillo. Esto fue político. El gobernador decidió que de repente, de un día para el otro, ya no fuera rector por el simple hecho de haber ido a cenar a casa de la maestra Elvester, con quien tengo una relación histórica y personal de años. Entonces al gobernador le molestó que yo tuviera mis amistades personales y entonces, ¿sabes qué? Ya no eres rector. Pero sí sé que lo que me dejó la Universidad Politécnica de Huatusco es la más grande prueba de que se puede hacer educación de calidad cuando se ejercen los presupuestos con responsabilidad, cuando volteas a ver a los alumnos no como un coto económico de poder, sino como un coto de oportunidad, y empiezas a transmitir valores, empiezas a transmitir educación integral. Y me decían, oye, pero ¿por qué haces actividades de esas actividades tan humanistas si es una universidad tecnológica? Y decía, justamente por eso, porque no podemos permitir que nuestros jóvenes se conviertan en robots, porque tenemos que regresarle la integralidad a la educación, porque ya mucho han hecho en destrozar este rollo de valores, y se ha vuelto tan inmoral cuando tú le quitas a los niños en la primaria la educación cívica y ética, cuando mutilas la historia de México como lo han hecho, o qué decir de la mano de 6 dedos que aparece hace poco en un libro de texto. Entonces te das cuenta que se ha hecho de la educación en este país un desastre. Entonces, sí me he enfocado, y como rector de la Universidad Politécnica, yo recibí una escuela con 390 alumnos, la entregamos con 1050, hoy hay más de 2000, y lo digo con orgullo porque sembramos bases y fijamos metas bajo un proyecto que se llamaba Visión 2019, y todos me decían, en el 2019 se va a lograr, y yo sí, pero faltan 4 años. Porque por eso hay que planear, y es un tema estratégico. A largo plazo. Y hemos querido resolver la educación en 3 días o resolver el tema de la seguridad en 6 meses. Entonces nos hemos dado cuenta, y la historia ha sido muy clara, que si no se hacen estrategias de desarrollo no va a funcionar. ¿Por qué la Agenda 2030 es al 2030? Porque es tan ambicioso el desarrollo que queremos generar en todo el mundo, que requiere planeación, compromiso y responsabilidad. Eduardo, nos llama la atención porque la Universidad Politécnica, aquí en el sur al menos, veíamos todos los logros que se habían alcanzado, la visión tuya de la educación en Veracruz. ¿Crees que se debe cancelar la famosa reforma educativa? ¿Hacia dónde va Veracruz en la cuestión educativa, no? A ver,
Cuando estaba en la Universidad Politécnica, fui testigo de varias cosas. Primero, el fenómeno económico. Hay un tema económico terrorífico por el que está atravesando Veracruz, México, el mundo entero. Un tema de valores, un tema de no paz, a lo que yo llamo violencia, guerra y lo que tú quieras. Pero de las cosas más trágicas que me tocó presenciar en estos últimos 6 años fue ver cómo se golpeteó a los maestros con una mal llamada reforma educativa. Una reforma que vino a derrumbar toda la imagen que los niños tenían de un maestro. A mí me tocó ponerme de pie cuando entraban mis maestros a clase. Buenos días, buenas tardes. Porque sabíamos que los maestros no solamente eran forjadores e instructores, sino que eran además líderes sociales. Y hoy, después de todo el jaloneo que hubo con la reforma educativa, los maestros quedaron no solamente exhibidos y humillados por un gobierno que intentó tener un coto de poder a través de ellos y que por resistencia u oposición decidieron, ok, vas a ser evaluado y que la evaluación de ahí dependa tu permanencia. Si tú me preguntas si estoy a favor o en contra, estoy en contra de todo lo que violente los derechos humanos y los derechos laborales de cualquier ser humano. O sea, no tiene que ver con los maestros. Pero esta reforma sí fue muy incisiva en el tema laboral hacia los maestros. Estoy de acuerdo en la evaluación porque siempre se ha hecho, siempre se les ha evaluado a los maestros. El tema es que es la primera vez que quisieron exhibirlo como un tema de que los maestros eran malos, de que bla, 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 y se quiso omitir toda la corrupción y la dejadez que el gobierno ha tenido con el tema de infraestructura, de seguridad social, de alimentación, y que ha tenido que ver también con el desarrollo psicoemocional de los alumnos. Tú no puedes tener un alumno exitoso y que tú digas, pero ¿por qué en otros países a los alemanes los niños les va muy bien? Bueno, pues los niños viven bajo otro entorno. Sus instituciones sí son de 4x4 y no sobrepasan los 22 alumnos en el aula. Y en nuestro país hay instituciones que tienen de 40 y hasta 45 alumnos y que están sobrepobladas las aulas, que no tienen un ventilador siquiera, que no tienen pizarrón ni de los verdes de los de antes. Escuelas que están reportadas en espacios educativos como escuelas terminadas y vas y no están terminadas ni siquiera, muchas de ellas empezaron. Entonces, si tú me preguntas, ¿estás a favor de la reforma? Sí, estoy a favor de una reforma responsable, estructurada y que hable de educación, no de derechos laborales. Pues nos da mucho gusto, ¿no?, platicar contigo. Sin duda tienes una gran experiencia. Platícanos qué haces en el sur de Veracruz. Bueno, pues hemos andado haciendo una cruzada que es Educación por la Paz. Disculpen, el dedo está chueco, es natural. Educación por la Paz, que refiere a eso. Nos educaron para la guerra. Nos están haciendo que nos acostumbremos y que se acostumbren los niños a que las noticias sean negativas, a que haya muertos todos los días, secuestros, levantones, a que cualquiera le pueda faltar el respeto al presidente. Estamos acostumbrados a que pasa la bandera y no sabemos por qué se saluda y se voltea hacia la bandera. Estamos tan acostumbrados a bostezar mientras que estamos cantando el himno nacional que se nos olvida el por qué somos mexicanos. Entonces, cuando uno impulsa programas como el de la Agenda 2030 de la ONU, pues de entrada queremos defender a México. ¿Cómo vamos a hacer a México competitivo si nos avergonzamos de nuestro país? Y esto no es una locura. Cuando surge la globalización, ahí está la explicación de todo el deterioro. Cuando se abren las puertas de los mercados, viene el famoso proceso de globalización y todos queríamos ser un país global y tener... No, pues la globalización nos dio la idea de tenerlo todo a costa de lo que fuera, y a costa de lo que fuera fue que había niños que querían celebrar el Halloween y qué oso celebrar el Día de Muertos. Había niños que querían usar ropa de marca extranjera y no una prenda mexicana. Había niños que entonces de repente quiero comer en tal restaurante, en tal cadena, porque eso me hace sentir superior y no consumir lo mexicano. El precio de la globalización dejó el costo que perdiéramos un poco de identidad, y por eso es esta cruzada. Y andamos así como en el sur, en el centro, en el norte del estado, hablando de Educación por la Paz, que es una cruzada basada en el eje de la Agenda 2030, pero también basada en la nacionalidad, en la identidad, en los problemas que están atacando la educación, a la educación en general, desde cómo estamos calificados por las organizaciones internacionales, a cómo están las instituciones en infraestructura, cuál es el problema legal de las instituciones, y también hablar de los problemas que competen a los chavos: el suicidio, el bullying, los embarazos no deseados, las niñas que están abortando
de manera a escondidas, porque el papá, porque estamos acostumbrados a una era pues muy cuadrada, a pesar de que por otro se ha abierto. Entonces, eso es lo que andamos haciendo, Educación por la Paz. Firmamos compromisos con alcaldes, con regidores, con síndicos, con empresarios, con medios de comunicación, en un llamado para que las nuevas autoridades electas, como el presidente Andrés Manuel, el gobernador Cuitlahua García, puedan recibir de nuestras manos pues un diagnóstico y decirle, señor gobernador, señor presidente, así está la situación educativa en Veracruz, así piensan los jóvenes, así piensan los maestros, y que lo que podamos hacer bajo esta cruzada sirva, ¿no? Pues me da mucho gusto que estés con nosotros. Sin duda alguna eres un hombre muy preparado, tienes una visión muy responsable de la educación en Veracruz. Quería que nos contestaras 4 preguntas. A ver, la primera. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, el líder más grande que ha tenido nuestro país y que conozco en mi generación y en mi historia y en mi existencia. No recuerdo un referente de ese tamaño. El líder más grande que han visto mis ojos en mi existencia. Cuitlahua García. Oportunidad de desarrollo. La primera vez en la historia de Veracruz que una alternancia democrática se consolida de ese tamaño. Y cuando me refiero a oportunidad de desarrollo, me refiero a que él representa hoy el sueño de muchos millones de veracruzanos y de muchos mexicanos que ven en su triunfo la oportunidad de que Veracruz vuelva a ser lo que es por naturaleza, que es uno de los estados más poderosos en todos los sentidos del hablado. El Baester Gordillo. Lealtad, reconocimiento, gratitud. Soy parte de mi formación, si no es que mucha se la debo a ella y a su hija Mónica, que en paz descanse, y que es eso, lealtad. Hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores. Si tú fueras secretario de Educación en Veracruz, ¿qué sería lo que esperarían los veracruzanos, los millones de jóvenes que están ahorita en las aulas educativas? Congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y no podría ser menos cuando llevo años hablando de educación de calidad, exigiendo justicia en las aulas, exigiendo justicia a los maestros. Y entonces, si llegara a tener en mi vida la oportunidad de ser secretario de Educación, tendría que ser congruente con lo que he luchado y buscar y hacer lo posible y lo imposible porque esa palabra y esa lucha se vea reflejada en acciones que reduzcan la brecha entre la marginación y las desigualdades hacia el desarrollo y progreso por el que están compitiendo otros países del mundo. Eduardo, pues nos dio mucho gusto que nos acompañaras aquí en Elección TV. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro público, a los televidentes, para despedirte? Pues quiero agradecerle la oportunidad, la verdad estoy muy contento. Pocas veces hablo a profundidad de estos temas y que nos den la oportunidad de dialogar, de conocernos, de entender por qué y para qué estamos trabajando, pues está padrísimo y yo lo agradezco. Que nos sigan en la página www.inteligenciaeduca.com. Inteligenciaeduca.com es una plataforma donde pueden conocer un poco más del libro, lo que andamos haciendo de Educación por la Paz, cómo va esta cruzada, y también ahí pueden acceder a cursos y que la gente de manera gratuita pueda estudiar con nosotros. Amable auditorio, pues me da mucho gusto estar con ustedes, me dio gusto estar con todos ustedes. Agradecemos desde luego a nuestro invitado especial, al licenciado Eduardo Carrión, y pues sin duda alguna estaremos muy pronto nuevamente con todos ustedes. Le agradezco su atención, muy buenas noches. Gracias.